Hola amigos, bienvenidos de nuevo a vuestro canal. Bien, llevábamos ya una temporada larga con esta Manamo tanque metida en las cocheras en espera de su reparación. Y hoy pues nos vamos a dedicar un poco a ella y, en fin, explicaros un poco el tema de la reparación. Sí que os recomiendo, debido a que, para no ser repetitivo, que si no los habéis visto antes, veáis los vídeos anteriores de esta locomotora Manamo Tanque. Una vez que ya los hayáis visto, pues os explico. Quedó pendiente el tema del motor, que como sabéis tenía unos problemas de un ajuste que quedaba muy estrecho, el espacio entre el estator y el rotor, y el sistema de anclaje, que era mediante unos espárragos, pues lo que hacía era que las torsiones, el motor se atrancase frecuentemente y no girase bien. Ha sido necesario pasar el motor por el torno, por el tornero, para que haga unos casquillos, a ser posible, a la mayor precisión. Siempre hablamos de la mayor precisión, teniendo en cuenta que son materiales del año 40 que siempre han sufrido a lo largo del tiempo pequeños torsiones, en fin, que tampoco puede ser una cosa a la décima. Pero bueno, aquí tenemos el resultado. Como veréis, ya hay una diferencia notable entre el apaño, por así decirlo, que hice yo recordáis, con tuercas y contratuercas, y que luego a la larga pues no dio resultado, porque el motor seguía atrancándose, sobre todo a bajas revoluciones, y eso provocaría que la locomotora se parase en vía y no funcionase bien. Bien, pues aquí tenemos el motor, ahora lo veréis, ahora os lo pondré para que veáis cómo funciona. Y el otro tema por el cual dejamos aparcada la locomotora, la Manamo Tanque, era, recordáis que os explicaba la poca consistencia que tenía el chasis. Era chapa de zinc soldada, y entonces lo que había ocurrido era que en algunos puntos, sobre todo el más crítico, que era el anclaje del motor, que son estos dos agujeros y estas piezas, se había hecho una grieta y se había partido por la parte inferior, con lo cual se movía, y eso provocaba que las vibraciones del motor pues hicieran que no fuese bien. Este motor, ya os digo, es un motor muy potente, muy pesado. El rotor, fijaros qué tamaño que tiene de rotor, y tiene mucha fuerza y muchas vibraciones. Entonces, el chasis no es lo más adecuado para este motor. Debería ser más robusto. Pero bueno, es lo que nos encontramos y es con lo que hay que torear. Entonces lo que hemos hecho ha sido soldar la grieta que tenía, soldarla a una soldadura de estaño, debido a que es zinc y latón. Y por otra parte, una vez esa, la he reforzado con soldadura en frío. Yo creo que ha quedado bastante fuerte. En fin, eso espero. También he colocado la pieza, que no estaba colocada, la pieza de soporte de los farolillos, para lo cual en este caso sí que he empleado la soldadura en frío, metiéndole 2 cordones de soldadura en frío por abajo, que creo que quedará perfecto. Bien, luego veremos el tema del montaje, y ahora, como os decía, para que veáis el tema del motor, la diferencia existente entre el sistema que intenté yo con tuercas y contratuercas, y ya este sistema hecho con los casquillos perfectos, unos casquillos que ha hecho el tornero, y con lo cual ha mejorado mucho su funcionamiento. Bien, aquí lo tenéis. Bien, recordáis que el rojo era la entrada de corriente que venía del patín central, y tenía los dos cables negros, que eran los procedentes de la bobina, que en función de dónde le demos masa a uno de los negros, pues girará en un sentido o en el otro. Bien, para la prueba basta que conectemos uno de los cables a masa, y en fin, y aquí lo tenemos. Entonces, para que lo veáis, os lo sujeto y le vamos a dar corriente. Si veis la diferencia, mirad, ya podéis ver que a bajas revoluciones el motor
no se atasca. Esto era impensable con el otro sistema. ¿Veis? Empieza a girar lentamente, sin problema. Le podemos dar velocidad porque el motor, como digo, es muy potente. Como veis, es un trabajo que ha quedado muy bien. Estoy muy satisfecho con el resultado. Ahora os cuento un poco los problemas que nos podemos encontrar, que esperemos que no sean problemas graves. Ahora entonces el reto consiste en ya el motor, tiene aquí las dos tuercas, las veis aquí, entonces es colocar el motor en el soporte y cruzar los dedos para que quede bien instalado y transmita bien a la rueda. Si lo veis, el soporte, y yo lo estoy viendo, pues no está exactamente recto, con lo cual habrá que hacer unos ajustes y en definitiva pues una tarea de ajuste, y el chasis no ayuda mucho por esa debilidad de la que hemos dicho y por esas torsiones que tiene del paso del tiempo. Pero en fin, vamos allá entonces a montar el motor, el eje sin fin, la transmisión, y ya veremos a ver entonces el resultado de esta colocación del motor. Venga, pasamos a ello y ahora volvemos. Hola amigos, bueno, pues menos mal que habíamos cruzado los dedos, porque si no, para habernos matado. Bueno, aquí estoy otra vez y os explico. He tenido una serie de problemillas y, en fin, y os voy a explicar cómo los he ido solucionando. Bien, el motor, como vimos en la prueba, giraba bien, iba bien, los casquillos han quedado perfectamente, pero no acababa de ir, cuando lo montaba en los soportes, no acababa de ir bien. Se seguía azocando un poco. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He optado por una medida que en principio no quise hacerla, pero no me ha quedado más remedio, que es limar un poco las delgas del stator. Las he limado un poco para que quede un poquito más de tolerancia, y con eso he conseguido que gire un poco más libre. Y luego, una cosa que he visto, no me había dado cuenta, pero en fin, son esas cosas que a medida que vas mirando y mirando y mirando cosas y descartando unas y cogiendo otras, me di cuenta de lo siguiente. El motor tenía las escobillas, ves que las escobillas van aquí a un tambor, tenía las escobillas muy levantadas. Entonces, al tener las escobillas muy levantadas, aparte de que hacía contacto nada más que en el tambor del rotor, yo creo que hacía un poco de fuerza del rotor hacia abajo, y eso era también una de las cosas que, sin llegar a atascarlo del todo, sí contribuía. Entonces, ¿en qué me he fijado? Que este soporte de las escobillas va cogido con un tornillo, veis aquí, es un tambor de madera que tiene las escobillas, y entonces lo que yo pienso que ocurría es que aquí, entre el tornillo, o sea, la chapa del motor y el tambor de madera de las escobillas, debía haber una arandela o un casquillo para que lo bajase un poquito. ¿Por qué ha sido meterle unas arandelas que baje un poquito y ya veis, queda perfectamente centrada las escobillas sobre el tambor, que ha mejorado perfectamente muchísimo el comportamiento? Veis que ahora gira, vamos, gira de maravilla, ¿eh? Bien, eso ha sido lo que he hecho con respecto al motor. Otra cosa ha sido el chasis. El chasis me está dando no problemas, una barbaridad de problemas. Este chasis estaba deshecho y le habían hecho un montón de chapuceríos, de tal. Aquí veis que esto tenía unas roscas con unos soportes que entonces lo que hacían era contribuir a poder girar el motor para que el eje sin fin fuera bien a la rueda dentada. Pues bien, esto se soldó. No sé por qué, pues lo soldaron, y así muchas cosas del chasis. Es decir, a simple vista se ve que ha estado maltratado, con muchas soldaduras. Entonces he tenido que sacar completamente el soporte porque el motor quedaba torcido, quedaba fatal, y he tenido que rehacer, si lo veis, nuevamente con soldaduras nuevas he tenido que colocarlo. Ya queda recto, queda fuerte y queda bastante mejor de lo que estaba.
Entonces, ahora he probado con el motor puesto y como veréis luego, pues ya el motor, una vez colocado en el soporte, incluso dentro de colocado en el soporte, gira perfectamente. Bien, pero claro, siguen los problemas porque hasta que no lleguemos a la rueda dentada tendremos que ir haciendo ajustes. Entonces, ¿qué ocurría? Que aquí, veis que está todavía lleno de restos de soldadura, aquí estaba este tamborcito que va colocado aquí, que es o cumple la función de servir de guía al eje sin fin del motor. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando yo colocaba el motor y colocaba a su vez el eje sin fin en el agujero del tambor tal como estaba aquí colocado y soldado malamente, pues forzaba y no giraba bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar el motor con el eje, con su eje sin fin, lo voy a colocar y una vez colocado ya en el motor, lo que haré será pasar el tamborcito por el eje sin fin y soldarlo aquí de tal forma que no haga demasiada torsión y por lo tanto deje girar libremente el motor. En fin, eso es un poquito pues para que veáis que a medida que se van haciendo cosas, pues uno se va encontrando con problemillas, pero bueno, como ya os he dicho en otros vídeos y tal, pues eso al fin y al cabo, para los que no nos tomamos esto como un trabajo, sino lo tomamos como una diversión, pues al fin y al cabo es diversión y luego pues a ver si tenemos la suerte y la pericia de llevarnos la satisfacción de ver rodar esta Manamo tanque en vía. Bien, pues nada, pues ya pasaré al siguiente tema, ya una vez que tenga montado el motor con el eje sin fin y esta pieza soldada, pues ya continuaremos a ver si hemos acertado en el calado de la rueda dentada con las ruedas para que se transmita bien el movimiento. Venga, pues hasta ahora, dentro de un momentito volvemos. Bueno amigos, ya estamos aquí de nuevo, ya tenemos el chasis con su motor montado y veis aquí, esta parte de aquí abajo, veis el eje sin fin que ya está colocado dentro de lo que es el eje del rotor, pues ahí va el eje sin fin que transmite a su vez el movimiento a la rueda dentada que es la que está solidaria con los ejes. Bien, os explicaba en el vídeo anterior que la idea era, o la idea es, ya una vez colocado el eje sin fin en su posición de engranaje, ya soldar el tamborcito este de sujeción del eje sin fin, soldarlo en su posición, para lo cual habrá que hacer pues una serie de modificaciones y en fin, de ajustes otra vez. Bien, entonces os explico. Me he dado cuenta una vez montado de un problema. El motor fue al tornero, ha hecho la labor de los casquillos, etcétera, etcétera, pero iba el rotor simplemente sin el eje sin fin. Entonces, ¿qué ocurría? Que ya el propio tornero se dio cuenta de que había una pequeña desviación en el eje, es decir, el eje está muy poquito torcido. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso, a lo que es la distancia del eje del rotor, como es muy leve, apenas se nota, es decir, apenas influye y no tenía nada que ver con lo que era el que se atascase ni nada, es muy poco. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ponemos el eje sin fin ya añade a ese eje 4,5 centímetros. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso que es un leve movimiento, una leve desviación del eje, en el eje sin fin se transforma en una desviación un poco más grande. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, como veréis, el eje sin fin engrana, la locomotora se ejercita, pero siempre va a tener el eje sin fin un movimiento que no puede ser nada bueno. Es decir, se podría tranquilamente decir, bueno, la locomotora está terminada, la vamos a poner en vía, la locomotora funcionaría y sin problemas. Pero ¿qué ocurre? Que a la larga, eso nos daría problemas porque el eje sin fin, al moverse en la corona dentada, ya de por sí delicada, pues ocasionaría que los dientes se estropeasen y entonces ya la locomotora definitivamente dejase de funcionar.
Entonces, ya que hemos hecho un trabajo que nos ha implicado pues mucho sacrificio, nos ha implicado pues mucho trabajo, pues hay que hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger el motor, ya una vez montado y con su eje sin fin, lo vamos a pasar por el torno, ya todo completo, para que ese leve movimiento del eje sin fin, dejarlo completamente liso y que ya engrane, y no solamente funcione, que ahora ya veréis cómo funciona, sino que funcione fina y con unas ciertas garantías de haber hecho una inversión que nos va a durar un tiempo y vamos a disfrutar de la locomotora. En fin, eso es un poco lo que quiero que sepáis. Lo demás, pues bueno, todo lo que son soldaduras del chasis, hemos soldado esta pieza, en un principio la hicimos con soldadura en frío, pero que va, no es fuerte, y al final pues hemos hecho soldadura con el soplete y el estaño y ha quedado bastante bien. Lo demás, pues ya lo veis aquí, las ruedas engranando. Y ahora un poco para que veáis lo que es, que evidentemente funciona, que el motor ha quedado con éxito suelto, que ya no se atasca, pues lo voy a poner un momentito para que la veáis funcionar. La pongo aquí. Entonces, venga, pues le damos corriente. Vamos a ver. Le damos corriente aquí. Ya digo, engrana perfectamente, pero no se pueden dejar las cosas así, porque podría ocasionarnos a la larga, vaya hombre, el cablecito, bueno, si quieres ir por aquí, a la larga pues nos puede dar problemas, y es una pena tanta inversión de tiempo, sobre todo dejar las cosas pues funcionando malamente. Bien, como recordáis, este era el interruptor. Aquí está situado el interruptor de cambio de marcha. Sí que os dije que es importante que quede, si tenéis otra Manamo, que quede en una posición o en la otra, porque tiene cierta tendencia, si está en el medio, conecta los dos, con lo cual podría darnos problemas en la bobina. Ahora pues vamos allá para que lo veáis. ¿Veis cómo se ejercita? Una buena velocidad. Y luego, cambiando el sentido de la marcha, pues aquí. Veis que aún así se notan los golpes del eje sin fin en el engranaje, para lo cual, pues para estas pruebas lo que he hecho, y si tenéis una Manamo yo sí que os lo recomiendo, es que siempre en la rueda dentada y en el eje sin fin os paséis, pero os paséis 7 pueblos echando grasa de grafito bien, para que no se coma los dientes, porque es muy común estas locomotoras que el eje sin fin se comiese los dientes, pues por las vibraciones, etcétera, etcétera. Bien, pues entonces vamos a dejarlo de momento aquí. El próximo vídeo ya estará dedicado a ya la locomotora montada, que supongo que tendrá un rodaje muy fino con esa pequeña variación que le vamos a hacer, esa pequeña reparación, y ya entonces el siguiente vídeo estará dedicado a ver esta Manamo, como así deseo y así desea su propietario, rodando en vía. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. La verdad que trabajar con el material Manamo es complicado y delicado, y sí quería hacer una puntualización. Yo a veces cuando por ejemplo, me habéis visto criticar que este chasis, que en fin, que está mal hecho, que es muy débil, etcétera, etcétera, y en modo alguno eso puede implicar o puede significar una crítica a Manamo. Al contrario, es decir, hay que quitarse el sombrero ante estos empresarios que en los años 40, en plena posguerra española, que había mucha penuria de materiales, pues fundaron una empresa y crearon estas maravillas. Con lo cual, yo chapó a Manamo, y en modo alguno, repito, lo digo en sentido técnico, a veces en fin, que hubiera sido mejor, que la chapa hubiera sido más, pero hay que tener en cuenta cómo se trabajaba entonces, qué materiales había, con esa autarquía y ese aislamiento que tenía España, y que era muy difícil poner una empresa con un catálogo como el que tenía Manamo,
que era una auténtica maravilla para su época. Bien, pues repito, no olvidéis suscribiros al canal. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda, cualquier consulta o cualquier sugerencia en relación con este tema, pues me la hacéis llegar, que lo bonito es que el canal sirva de medio de comunicación entre los aficionados y, por cierto, ya somos 540 suscriptores, lo cual para un canal tan específico considero que es un éxito. Saludos cordiales a todos y hasta la próxima.